Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el webinar de hoy. Antes que nada, queríamos agradeceros vuestra asistencia al webinar en el que vamos a hablar de las estrategias de renta fija emergente entre Asset Management, pero primero queríamos desearos que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien en esta situación que estamos viviendo. Recordaros también que el webinar convalida por 1 hora de EFPA, por lo tanto colgaremos en el chat al final del webinar el test con las diferentes preguntas para que os lo convaliden. Antes de empezar con nuestras estrategias de renta fija, queríamos recordaros un poco qué es TREA Asset Management y qué hacemos. TREA es una gestora independiente que a día de hoy gestiona más de 5.600 millones bajo gestión, entre los que destacan más de un 70% de las estrategias en renta fija, entre las que se incluyen la estrategia de Pedro, con el que contamos hoy en el webinar de hoy, de renta fija emergente. TREA además es una gestora que está al día PRI, lo que supone que tanto promovemos como implementamos los criterios de sostenibilidad dentro de nuestra inversión. Por lo tanto, tenemos una inversión socialmente responsable. Y con esto quiero presentaros a Pedro Pérez, gestor de renta fija emergente de TREA. Pedro se incorporó a TREA en febrero del 2020, cuenta más con 25 años de experiencia en mercados de deuda emergente entre Nueva York y Londres y nos aporta a TREA ese conocimiento de los mercados. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, se intenta por lo menos. Bueno, Pedro, yo creo que antes de empezar un poco con la estrategia y para que nos expliques un poco dónde se sitúa el activo en estos momentos y por qué es interesante, me gustaría saber si nos podrías dar un poco unas pinceladas de las perspectivas macroeconómicas que tenemos para los países emergentes, teniendo en cuenta un poco que durante los principios de este año hemos visto como los países desarrollados empezaban ya a tener unas perspectivas macroeconómicas un poco más positivas, que las empresas empezaban a publicar resultados que estaban más en línea de lo que pensábamos, que con una recuperación económica. Entonces, ¿cómo está afectando estas perspectivas a las economías emergentes? A ver, evidentemente, pues es un universo súper amplio, hay de todo, pero en general hemos visto recuperaciones ya muy rápidas de la actividad económica que se está acelerando un poquito más tarde que en Estados Unidos, que es nuestro macro de referencia, pero que estamos viendo ya subidas importantes, superando las expectativas, sobre todo en Latinoamérica. En Asia tenemos hay más complicaciones con COVID, me imagino que todo el mundo sabrá lo mal que está pasando la India en este momento, pero en general y sobre todo estamos viendo un mini superciclo de commodities que está ahí, particularmente el petróleo, que está ayudando a muchos países, desde, pongamos, Ecuador hasta Angola, tanto desde el punto de vista de crecimiento como desde el punto de vista fiscal. Hemos visto también subidas de la inflación, evidentemente, no tanto como estamos viendo en Estados Unidos, y en general un comportamiento muy bueno desde el punto de vista fiscal, prácticamente en todas partes. Estamos viendo una consolidación, nunca hubo porque no tenían la capacidad, los aumentos quitando Brasil, los aumentos de déficit y de deuda que hubo en los países desarrollados. Y en general estamos viendo consolidaciones fiscales bastante interesantes en bastantes sitios, desde Ucrania hasta Angola, por ejemplo, pasando por sitios como Ecuador, Turquía. Es un buen momento, evidentemente somos un instrumento de renta fija, con lo cual operar renta fija este año ha sido bastante complicado. Pero en general, lo bueno que tiene Emerging Markets relativo a nuestros principales competidores, y en este caso el competidor más directo siempre es el mercado americano de high yield, es que en términos relativos, aunque la parte de los diferenciales están caros, pero estamos bastante más baratos en términos históricos que el high yield americano, que es nuestro principal competidor, donde estamos a niveles históricos, no se veían desde el año 2007 de diferencial. Nuestro investment grade está un poquito más caro, aunque bueno, hay de todo, pero como en la línea del señor, porque hay falling angels, crossovers, y los crossovers están en general baratos, y todavía hay cosas bastante interesantes en high yield, sobre todo en algunos sovereigns, y dependiendo de qué tipo de corporates también hay situaciones interesantes. Lo que más importante que estamos viendo en los últimos meses en general es la estabilidad cambiaria, crecimiento, subida de inflación y consolidación fiscal en general.
Vale, porque has hablado de unos comienzos un poco difíciles, ¿no?, para la renta fija. Sin embargo, si nos fijamos en cómo acabó el año 2020, parecía que era un final de año bastante positivo. Entonces, ¿qué ha pasado en el mercado de la renta fija para que de repente los primeros meses del 2021, acabando muy bien el 2020, se complique la cosa, ¿no? A ver, es el impacto, simplemente el impacto de tipos de interés. Sin dar mucha... Luego, en las preguntas podemos entrar más en detalle en esto. Es la curva de Treasuries que estamos poniendo aquí. Y no tanto la pendiente que se ha empinado muchísimo, sino la velocidad con la que se ha producido el cambio de expectativas de inflación, sobre todo, ¿no? Ya en enero tuvimos un primer susto en la primera semana. Bueno, las elecciones americanas, el increíble esfuerzo fiscal americano, creo que esta vez estuvo más o menos coordinado con la Fed, porque la Fed está comprando cantidades relativamente limitadas comparado con lo que podría haber hecho. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fiscal ha sido inmenso. O sea, hemos tenido paquetes fiscales en general de más del 15% del PIB, una subida de la deuda con respecto al PIB americano absolutamente estratosférica. ¿Qué pasa? Gestionar y sobre todo la forma en la que se ha hecho, sin meternos mucho en la estructura de lo que es el Tesoro americano. Para que se hagan una idea, a finales de marzo el Tesoro se vio obligado a hacer un cambio en su estructura de financiamiento, que se llama el Quarterly Refunding, y ahí hemos visto tres cosas a lo largo del año que han creado una subida muy alta, muy rápida de los tipos de interés y sobre todo un empleamiento de la curva muy considerable. Y eso es lo que ha causado generar pérdidas en todos los activos de renta fija, todos los grandes agregados de renta fija. La primera fue, evidentemente, la aceleración de las expectativas de inflación. Normalmente, en el mercado de Treasuries, que es nuestro mercado de referencia, nosotros lo miramos a través de lo que llamamos los break-evens de inflación, de los TIPS, de los Treasury Inflation Protection Securities del Tesoro americano. Eso fue nunca se había visto una aceleración de expectativas de inflación tan altas y evidentemente eso empezó a crear con la parte corta pues anclada por la Fed. Eso creó una subida muy rápida de las tasas a largo plazo, ¿no? Y eso arrastró a todo lo detrás, incluso cuando los diferenciales en general se están apretando muy agresivamente, no lo suficiente para compensar. Luego hemos tenido muchas circunstancias técnicas desde las coberturas de convexidad de los grandes emisores de hipotecas, de bonos hipotecarios en Estados Unidos, que les obligaba a vender según la duración de sus carteras, a hedgear con Treasury, según la duración de sus carteras aumentaban. Y más recientemente hemos visto a la Fed que ha dejado a los bancos ya, estaba dejándoles no contabilizar como capital lo que se llama supplemental leverage ratios, tanto sus reservas como sus tenencias de treasuries americanos. Entonces, eso también creó pues, una doble impulso en la parte larga, subir, en la parte baja caer. ¿Por qué? Por dos razones. El Tesoro americano tenía una cantidad excepcionalmente grande de cash, casi un 7% del PIB, no más, un 8% del PIB a finales de marzo, y eso tuvo una influencia muy importante a la baja de los tipos de interés a corto, sobre todo las letras del Tesoro, y en la parte larga la gente sabía que iba a tener que volver a contar sus ratios de capital, tanto las reservas como los treasuries. Entonces eso creó presión hacia arriba a finales del trimestre y está creando toda suerte de distorsiones, porque lo vemos en los reverse repos, los swaps, spread, los diferenciales de swaps, 10 años están negativos ya otra vez. Y en general eso es lo que ha creado, pues ha sido un viento de cara muy grande para muchas partes, para prácticamente toda la renta fija mundial. Vale. Antes de continuar con las preguntas a Pedro, recordaros que podéis hacernos preguntas tanto por el chat como por la parte de preguntas de Zoom para que Pedro atienda vuestras cuestiones a lo largo del webinar. Vale, Pedro, pues con esto, ¿cómo se han visto un poco afectadas las distintas rentabilidades en los diferentes mercados de renta fija? Porque sí que hemos hablado un poco de los diferenciales y de cómo han ido, y como podemos ver en pantalla, de cómo han ido cayendo esas rentabilidades a lo largo del tiempo después del repunte que hubo en el 2020. Entonces,
¿qué impacto están teniendo en la renta fija emergente y en la renta fija en general, ¿no? A ver, mercados emergentes tiene dos componentes. O sea, la mayor parte de mercados emergentes son un 60 y algo por ciento es investment grade, tanto la parte soberana como la parte corporate combinada. La parte investment grade ha pasado como ha pasado al resto de los investment grades del mundo, como vemos ahí, Barclays Credit, que es el último, pues mal. Rendimientos de entre -1 y -2 aproximadamente, que está ahora ahí, por un comportamiento infinitamente mejor en high yield, que es por lo que una de las razones por las que nosotros nos ha ido también en comparación con los grandes agregados. Y como veis ahí también, el high yield que está dado la vuelta, pero bueno, el Barclays EM High Yield está mejor también que el investment grade. En general, lo que hemos visto en las últimas semanas, que es con una estabilización de los treasuries, es un mercado extremadamente técnico. Y ya hemos visto que los niveles técnicos del treasury se están manteniendo, excepto los dos breakouts, sobre todo lo que pasó con la mala subasta de 7 años hace mes y medio. Pero en general, estamos viendo más estabilidad. Como estamos viendo más estabilidad de monedas, estamos viendo más estabilidad de tipos. Y eso ha ayudado a que en las últimas semanas los diferenciales se aprieten un poco todavía más. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos más utilizando la duración de los treasuries, o que entramos y salimos, y el cash, para darnos opcionalidad en este mercado, ¿no? Con los diferenciales así, estamos esperando que se abran un poquito, o ocasiones puntuales como la bajada de rating de Colombia de ayer, para entrar, porque no creemos que de aquí a... Estamos esperando cuál va a ser la siguiente subida de tipos americana, ¿no? El siguiente salto, el siguiente breakout. El breakout se puede producir como en el año 2015 a niveles de 1,95 a 2,10 como mucho en 10 años, o se puede producir como en el 2016 en niveles 20 o 30 puntos básicos más arriba. En general, con estos niveles de diferencial estamos un poco más cautelosos a corto plazo, y estamos mirando sobre todo la parte técnica. No esperamos movimientos muy grandes de aquí a probablemente julio, incluso agosto. Esperamos que tengamos muchas más oportunidades de inversión en septiembre. Y estamos arriba en el año, que es dentro de mercados emergentes, estamos en el primer cuartil de todos los fondos de Morningstar, en todos los fondos que gestionamos. La verdad es que la idea es seguir con esta mentalidad oportunista, intentar maximizar rendimientos. Es mejor entrar cuando tengas convicción que estar, y en base a ese también hemos aumentado la liquidez de la cartera. Hemos salido de varios de nuestros high yielders que más dinero nos habían dado en los últimos meses, y evidentemente hemos tenido un año desde febrero muy bueno, y queremos mantenerlo a base de operaciones oportunistas y tener disciplina, ¿no? Vale. Has comentado el buen comienzo del año del fondo, estando en los primeros puestos de los diferentes ratings. Podemos ver cómo también, comparado con los diferentes índices, el fondo está en positivo, que son muy buenas noticias. Y has hablado al final del sesgo oportunista del fondo. Has mencionado Colombia, pero aparte de Colombia, ¿qué otras oportunidades estáis viendo en mercados emergentes? Porque, por ejemplo, comentábamos antes que India es uno de los países que está sufriendo ahora mismo toda esa ola del COVID que nosotros vivimos el año pasado, e India no deja de ser uno de los países que está tirando de la economía mundial, con lo cual, ¿cómo se refleja esa situación? A ver, hay un deterioro evidente del crecimiento esperado en la India. La India, nosotros hemos entrado, y estamos mirando a ver cómo volver a entrar. Tenemos targets claros en un par de activos. No hay deuda soberana en dólares, que es lo que nosotros hacemos. Entramos a través de cuasi soberanos y algunas de las grandes compañías. El problema que tenemos es que el mercado reaccionó regular, como tenía que reaccionar al brote de COVID tan salvaje, pero rebotó muy rápidamente. Y no siempre es fácil aprovechar oportunidades cuando tienes la mayor parte del trading en el otro lado de la zona horaria. Pero en general estamos mirando otra vez dónde entrar y cómo entrar en la India. Asia en general nos preocupa un poco. Para la gente que no lo sepa, una de las mayores empresas propiedad del Estado, que se llama Huarong Investments, es una especie
de prestamista o de último resort, o compraba básicamente non-performing loans, financiaba compañías de pequeñas y medianas para el gobierno chino. Pues está ahora mismo en proceso de no sabemos muy bien lo que van a hacer, porque el mercado ya cree que no van es muy probable que esté suspensión de pagos en las próximas semanas. En general, en China han tenido problemas en varios sectores y ha habido una subida de las suspensiones de pagos este año muy acelerada. Y hay casi tantos defaults este año como el año pasado completo. Y luego tenemos varios problemas en general. Aunque ha habido varios grandes, ha habido problemas en bastantes sectores, aunque el que más ha tenido es el sector inmobiliario chino, ¿no? Entonces vemos alguna oportunidad por ahí. Ya hemos entrado en Indonesia bastante, vamos a entrar en India. Colombia es una oportunidad, aunque creemos que el diferencial todavía se va a abrir más, porque el downgrade de ayer no va a ser el único. En Colombia va a ser muy importante ver el punto de entrada, porque es muy probable que sea un crossover, que mantenga el investment grade en al menos Moody's, una de las tres. Y ese tipo de oportunidades es lo que estamos buscando, ¿no? Algunas zonas, por ejemplo, Brasil, en algunas partes del mercado ya estamos mucho allí, pero que probablemente estamos esperando a ver que se produzca una subida de diferenciales para entrar en sectores como el cárnico, o sea, la producción de proteína. En Europa estamos bastante invertidos, no creo que hagamos mucho por ahí, pero ya hemos estado entrando, estamos mirando algún país de África subsahariana, lo que llaman frontier markets, en particular Egipto. Estamos esperando, en Egipto no estamos muy lejos de nuestro target para entrar. Y en general, a veces aparecen pues trades oportunistas. El sector high yield indonesio, hay un par de situaciones. Eso será más ya special situations, que ahora mismo prácticamente no tenemos nada en el libro. Y es el tipo ahora hemos estado más vendiendo que comprando en las últimas semanas, básicamente. Pero hay cosas que, si se abren los diferenciales o suben mucho las tasas, estaremos allí entrando. Porque ¿qué os fijáis cuando vais a invertir en un país? Has hablado de que esto no os estáis fijando ahora mismo en los frontier markets de sí. África, como puede ser Egipto. Has mencionado también sobre Indonesia. ¿Qué os fijáis? Porque al final, cuando pensamos en países emergentes, pensamos en un amplio espectro de países, que es todo lo que está fuera del mundo desarrollado, ¿no? Y entonces puedes pensar que hay mucha opacidad de información, que al final además son países que están sobre todo relacionados, y perdonad la comparativa, pero al final siempre pensamos muchas veces pues, en los problemas como están habiendo en Colombia en estos momentos, o cualquier otro riesgo geopolítico, ¿no? ¿Qué os llama la atención de esos países? Pues muchas cosas. Pues, hablando de riesgos geopolíticos y mencionando Colombia por lo que está pasando con los disturbios, tenemos una situación probablemente peor a largo plazo, que es la victoria tan tremenda de la izquierda en Chile para las elecciones constituyentes, que nos da un poco de miedo a todos. Chile es un país ultrasólido con una estructura macroeconómica muy estable, pero hay una demanda clara de una parte muy importante de la población por un aumento del gasto público y que cambie la forma en la que Chile se ha estado gestionando sobre todo su política de pensiones. Y ahí hay un poco de incertidumbre. Y en general, en todo lo que llamamos los países andinos, Chile, Colombia, Perú, ahora mismo tenemos un líder indígena liderando las encuestas. Es muy peligroso, porque el gran esfuerzo que había hecho Perú de apertura económica y de estabilidad macroeconómica en los últimos años se puede poner en riesgo con un activista antiminero, ¿no? Que es lo que ha traído la mayor parte de la inversión directa internacional a Perú en los últimos años. Ese tipo de cosas están pasando en Latinoamérica. O sea, no es fácil. En general, lo que miramos es estructura macro, ¿no? Superávit de cuenta corriente o déficit. Funcionamiento de la balanza de capitales. Una de las cosas por las que nos gusta tanto de India es el superávit, la entrada de capitales en ese país es absolutamente brutal. Ese tipo de cosas dan una estabilidad de lo que se llama solvencia a largo plazo considerable, ¿no? En general, los países menos solventes o de menor grado de inversión, los países frontera, tipo Ucrania, miramos mucho más la cuenta corriente, la entrada de capitales.
la estructura del déficit público, si hay un superávit primario, como evidentemente no ha sido fácil mantener superávit primarios de años de COVID, pero la estructura, ayudas del Fondo Monetario Internacional, si hay programas en prácticamente todos los sitios en los que estamos, en sitios sub-investment grade, estamos con países en los que hay un acuerdo con el fondo vigente y en tiempo y forma, es decir, que están cumpliendo con él. En general, evidentemente, estamos en un pequeño superciclo de commodity exporters como Angola, como Brasil. Ese tipo de cosas son las que miramos, ¿no? Capacidad de pago, índices de reservas, las ARAs famosas, el índice del Fondo Monetario Internacional de adecuación de reservas. Y luego, dentro de esas, nos quedamos con el país, buscamos liquidez o entramos en compañías. Y en general, como somos un Credit Opportunities Fund, ahí entra parte de lo que querías preguntarme en cuanto a lo que es cómo invertimos en un país. Primero, si el soberano nos interesa desde el punto de vista de relación calidad macro con respecto al diferencial, al precio, pues entramos primero y luego vemos dentro de los países las mejores compañías. Somos un Credit Opportunities Fund, o sea que buscamos los sitios más baratos o que nos den un mayor potencial de ganancia, ¿no? Y ahí, por lo tanto, tenemos a estar en compañías buenísimas, que serían investment grade si estuvieran fuera de los países donde están. Por eso tendemos a concentrarnos en México, tenemos a concentrarnos en Brasil, tenemos en Turquía y estos días, no sé si será así el año que viene, pero en general el último año y medio en, por ejemplo, sitios como Ucrania, ¿no? Donde vemos un potencial de mejora macroeconómica, de estabilidad, después de los últimos, evidentemente siempre con el riesgo de tener a Rusia de vecino, pero eso es inevitable. Y es el tipo de cosas que miramos, ¿no? Primero, rumbo macroeconómico, dentro del rumbo macroeconómico, valoración, puntos de entrada, puntos de salida, somos bastante oportunistas en soberanos para entrar y salir. En corporates tenemos una vocación más a largo plazo. En general somos high yield, 60 y tantos por ciento del fondo, ha llegado hasta el 70 y pico por ciento del fondo, es high yield y eso, oportunismo, cuando sube mucho tendemos a vender porque sabemos el valor, sobre todo los valores más líquidos, sabemos muy bien el valor de la liquidez en emerging markets, tanto yo como yo llevamos haciendo esto mucho tiempo y yo era trader además, con lo cual más lo sé, pero en general ese es el tipo de estrategias que llevamos, ¿no? Yo creo que incidiría un poco más en la estrategia de oportunidades dentro de los corporates, ¿no? Porque al final cuando estamos pensando ya en los países emergentes, muchos inversores pueden pensar que tiene un mayor riesgo, ¿no? Y ya cuando entras dentro de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, que aquí, por ejemplo, muchas empresas han sobrevivido gracias a créditos de ICO del gobierno, ¿cómo sobreviven allí las empresas? Porque todo el mundo debe pensar, invierto en empresas de allí que pueden tener problemas de liquidez y ¿yo qué hago? ¿Invierto mi dinero en el fondo, lo pierdo? ¿Cómo veis ahí la oportunidad? Gran pregunta. Primero, porque el 60 y algo por ciento, como he dicho, también del segmento corporate es investment grade, para empezar. Dos, porque una vez más, muchas de estas compañías, tanto por ejemplo un Koç Holdings en Turquía o un MHP en Ucrania, serían investment grade si estuvieran en otros sitios. Tres, si miráis las tasas de default, las tasas de suspensiones de pagos en emerging markets son bajísimas. ¿Por qué? Porque en general tú solo estás financiando las empresas que van al mercado son las más sólidas y las más que tienen mayor acceso al mercado de capitales, ¿no? Sitios como Ucrania son más complicados, pero sitios como Brasil, la entrada de capitales es absolutamente increíble. Es un país con 350.000 millones de dólares en reservas. Entonces es relativamente fácil porque hay un montón de empresas en las que escoger, ¿verdad? Con una calidad crediticia tremenda. Nosotros tendemos a entrar y salir sobre todo sitios como México, ahora estamos en una compañía minera también en Perú, que son investment grade, pero estamos por un credit opportunities, estamos en todo el credit spectrum, el espectro de crédito, porque lo que nos importa es el potencial de subida, no tanto, es decir, están baratos con respecto a su mercado, pues sus peers, sus pares, ¿no? Y por eso tenemos que concentrarnos en países donde hay acceso a crédito y hay compañías muy buenas, ¿verdad? Aunque no tenemos nada ahora, lo hemos tenido en el pasado,
Los special situations son más complicados. Incluso una reestructuración soberana como la de Ecuador, que fue bastante tranquila, tiene sus problemas de entrada y de salida. En eso yo, como era trader de soberanos durante 20 años, conozco bastante bien cómo reestructurar Jordi. Jordi es un gran... es increíble la capacidad que tiene, conoce lo que son tanto los covenants de los bonos como las estructuras legales, y tiene bastante experiencia porque ha hecho bastantes special situations. En ese sentido nos sentimos muy cómodos, ¿no? Pero ahora mismo en general estamos en compañías de una calidad crediticia muy buena, estén donde estén. Quiero decir que tanto vas de Ucrania o como te vas a, no sé, Patamina en Indonesia, estamos muy cómodos. Queremos volver un poquito a tener algo de special situations, pero el mercado no nos deja. No nos deja porque hay pocas, una vez más. La tasa de default de emerging markets no ha llegado al 4%, que es absolutamente impensable. Si me lo dices hace un año, o sea, me lo dices al principio del COVID, no te lo creerías. Bastante mejor que la de mercado de high yield, que americano, que es bajísima también, porque llegó al 12% en el año 2009, y ahora anda por el 6,5-7%, aunque bueno, la parte de tiene más. Pero, o sea, esta ha sido con la inyección de capitales, tanto del Fondo Monetario Internacional, porque el fondo prestó o reestructuró más de 90.000 millones de dólares a países, sobre todo pobres, países de low income countries, países frontera, y a través de eso la Fed dio las líneas de swap que dio entre marzo, bueno, que acaban de quitar hace unos meses, dieron una gran facilidad de acceso a los bancos centrales para financiar todas estas compañías. Hubo estrés, por supuesto, en industrias como hospitality, de hoteles, turismo y todo eso, desde luego hubo estrés en los primeros 3 o 4 meses de la crisis, hubo estrés muy gordo, y de hecho nosotros tuvimos que hacer stress tests y análisis de sostenibilidad de deuda para varios países porque teníamos serias dudas de que pudieran pagar a corto plazo, pero ahora mismo tenemos prácticamente nada de lo que tenemos en la cartera está en distress. Hay sitios, la parte de Indonesia por ejemplo, de producción de tejidos, que son los mayores productores del mundo de ropa. Ahí hay un par de compañías que están ahora mismo entrando en suspensión de pagos. Algunas zonas en China, hubo un montón de quiebras y de reestructuraciones más o menos amistosas en distintos sitios, pero el problema que tenemos para entrar en special situations ahora mismo es que no lo vemos claro, no vemos claro las valoraciones de las que están a precios bastante más altos nominales de lo que normalmente estarían en una reestructuración normal. Por eso hay que ser paciente en estas circunstancias. Bueno, y con toda esta situación y fijándonos, has hablado de cómo os fijáis, ¿no? Para entrar en una empresa y en un país, ¿cómo caracterizarías tú tu proceso de inversión y qué características destacarías del fondo? A ver, yo creo que hemos discutido la mayoría de las cosas. Este es un fondo, es un credit opportunity fund, es oportunista de entrada en activos que el mercado no está valorando bien. Eso lleva a vamos a ver, lo primero que miras es valoración. Primero que miras capacidad de pago. Eso requiere un análisis, requiere todo muy exhaustivo. Cuando Jordi y yo, la parte soberana la puedo hacer yo, cuando Jordi y yo nos quedamos un poco cortos por las razones que sean, tenemos los analistas, tenemos sobre todo a Álvaro Mata, que nos ayuda muchísimo, que es el analista de high yield. Y luego, pues, valor relativo, perspectivas. Por ejemplo, teníamos una compañía, todavía tenemos una compañía en Indonesia de torres como Celnex, que se llama Towers Bersama, que ha llegado a investment grade, ese tipo de cosas. Miramos a ver dónde puede llegar el crédito, qué es lo que está pasando. En algunas cosas, por ejemplo, soberanos contra cuasi soberanos, también somos muy activos. Petrobras contra Brasil, México contra Pemex. ¿Cuál es el diferencial? En general no compramos soberanos de muy investment grade. Lo hicimos durante la crisis porque algunos estaban a niveles ridículos. Pero en general tendemos a estar en cuasi soberanos, Petrobras, Petrobras, Pemex, Ecopetrol, cosas así, ¿no? Y después, evidentemente, macro y mucho macro. Yo la parte de dólar la he hecho durante 25, 26 años, lo controlo bastante bien y tengo a
Ricardo Gil, que me ayuda con el Global Macro y Asset Allocation. Y en general también una cosa que hacemos muchísimo últimamente es análisis técnico, porque tanto de treasuries como de flujos, ¿no? Los análisis de flujos son más complicados porque tenemos menos información, pero el análisis de treasuries nos ha servido muchísimo en los últimos meses porque hemos acertado. No se acierta siempre, ¿eh? Pero eso ya lo vimos el año pasado en septiembre. Nosotros tuvimos una situación muy parecida ahora. Nos parecía que estaba todo muy caro y siguió subiendo durante semanas y nos costó, aunque al final tuvimos un último trimestre espectacular, pero nos costó en estos mercados que se mueven tanto, a veces un pequeño error te cuesta mucho. Afortunadamente estábamos muy largos ayer el año pasado y recuperamos prácticamente todo en un par de semanas y luego ya nos despegamos, ¿no? Ahora mismo no esperamos tanto movimiento, esperamos bastante estabilidad, tanto de diferenciales, y ya veremos, porque la gran pregunta, todo el mundo lo ha visto ayer, las minutas de la Fed, la gran pregunta a corto plazo es cuándo la curva se va a empezar a aplanar, ¿no? Tapering o no tapering, de momento están hablando de empezar a hablar de tapering. Ya veremos cuándo de verdad ocurre, y la gran pregunta es si los dos grandes programas fiscales que la administración Biden está proponiendo van a ocurrir. El primero, el que llaman ellos grandilocuentemente ayuda a la familia americana, y sobre todo el plan de infraestructuras. Pero son planes a muy largo plazo, pero son a plazo de 10 años. Sobre todo de infraestructuras va a estar extremadamente apalancado, puede ser una especie de plan Marshall. Yo, que tengo la doble nacionalidad y viví 22 años en Estados Unidos, os puedo decir que las infraestructuras americanas necesitan que se mejoren. Pero yo no creo que se va a pasar. Si se pasara uno o dos de los programas, habría una presión sobre los tipos de interés mayor. Y yo creo que por eso la Reserva Federal todavía no ha cambiado el tamaño de las emisiones de treasuries, ¿no? Lo anunció la semana pasada y nos sorprendió un poco a todos, porque ahora viene la temporada de pago de impuestos en Estados Unidos y tienen cash todavía hasta aquí. Pero bueno, ya veremos. Hay cosas que no puedes mirar más que según van ocurriendo, ¿no? A corto plazo. Y en este entorno de mercado que hemos comentado, ¿cómo tenéis compuesta actualmente la cartera? Y si querrías destacar alguna de las ideas de inversión que tenéis, ¿no? Has estado hablando un poco de Colombia, de México, de los supranacionales, si quieres destacar alguna de ellas. Colombia, precisamente, habíamos salido esperando que esto lo veíamos, sobre todo ya después, hace 2 semanas, cuando tuvo que emitir el ministro por los disturbios, porque no pasaron el programa fiscal, la reforma fiscal que les exigían todas las agencias de rating. Estábamos esperando que esto pasara. Tenemos unos targets de entrada, estamos mirando a ver entrar ahí. Yo creo que va a haber oportunidad, sobre todo en la parte larga de las curvas, no tanto en la parte media. Es un crossover, o sea que no va a ser, incluso yo creo que si hay un downgrade de las 3, Moody's todavía la va a mantener en investment grade. Entonces, no va a ser tremendo, pero esperamos entrar ahí porque vemos una oportunidad, sobre todo en la parte larga de Ecopetrol y en algunos corporates, ¿no? Nos ha ido espectacularmente bien. Tenemos la posición en Ecuador, la hemos reducido un poquito porque ha subido tremendamente, pero vemos la probabilidad de ganar todavía bastante dinero ahí. Vamos a ver, todo lo que está pasando con el nuevo presidente, con Lasso, Guillermo Lasso, está haciendo prácticamente, si le pides una lista de momento, lo está haciendo todo, ¿no? Y ahí el petróleo también está ayudando, y esperamos un proceso de consolidación fiscal y una renegociación del acuerdo con el fondo, porque ahora mismo, o sea, el año pasado, el golpe que se llevó Ecuador con el COVID fue brutal. Pero seguimos bastante contentos con ello. Tenemos Egipto, queremos aumentarlo. Es un país complicado de analizar, pero en general la entrada de divisas es también. Países que se van a beneficiar de la apertura sobre todo el turismo, ¿no? Egipto, la República Dominicana, sitios así. En general, en Brasil estamos bastante tranquilos con lo que tenemos. Nos encanta proteína, y tenemos transportadoras internas de ferrocarril, de canales. Tenemos un montón de cosas en Brasil. Tenemos menos de lo que hemos llegado a tener, porque nos da un poco de miedo el programa de reformas, que tal y como está la idea de Bolsonaro ahora mismo, no pase. Entonces, incluso nos hemos salido en su mayor parte de la posición en Petrobras. Ahí estamos esperando que se abran los diferenciales para entrar otra vez.
En general acordaos que una vez más tenemos normalmente el 70% de corporates y el resto son sovereigns y cuasi sovereigns. Los sovereigns son los que nos dan más el extra alfa, sobre todo cuando podemos entrar y salir en condiciones favorables. Y estamos empezando a tomar alguna posición en bonos largos de muy buena calidad crediticia, un Bimbo, por ejemplo. Si entramos en Ecopetrol, veremos a ver, porque estamos empezando a crear la posición para ya anticiparnos a un aplanamiento de las curvas, aunque evidentemente todavía hay demasiadas incertidumbres para anticipar eso, ¿no? Pero esperamos que los próximos 3 a 6 meses podamos hacerlo y sobre todo tenemos bastante cash ahora mismo. Una vez más, estamos muy oportunistas. Estamos muy arriba en los rankings. Creemos que va a haber un periodo de estabilidad, no tenemos prisa. Has hablado de estar arriba en los rankings, ¿no? Y mucha gente que pueda estar interesada en el fondo y que nos está viendo hoy, pues se preguntará también si hubiese invertido en el fondo a principio de año. Ya hemos visto que la rentabilidad a día de hoy sería positiva, pero ¿cuál ha sido el comportamiento del fondo sobre todo desde que llega hasta TREA? Y si lo mantuviésemos a largo plazo, ¿cuáles son esas perspectivas, ¿no? Esa rentabilidad implícita que puede tener el fondo? ¿Qué pregunta? A ver, dentro del contexto que estamos, yo creo que este va a ser el año más... lo que queda de año y el año que viene, sobre todo los primeros 3 a 5 meses, va a ser lo más complicado para mercados, para la renta fija en general. Sobre todo si ocurre, podemos discutir si alguien lo pregunta, que no lo sé, ahora lo miraremos, desde el punto de vista de cómo esperamos que la curva americana se estabilice después de que empiece el proceso de tapering, ¿no? Con el proceso de tapering, una cosa que la Reserva Federal de Nueva York, que es la que hace el programa de compras de la Fed, está empezando a hacer, que tampoco ha sido muy publicitado, que es que está empezando a hacer una operación twist, es decir, está empezando a comprar bonos más largos y además lo está haciendo de una forma bastante inconsistente. Uno dice 7 años, otros 10, se ha comprado bastante antes. Eso nos indica que ellos están empezando a pensar ya, pueden hacer varias cosas, ¿no? El primer movimiento de tapering yo creo que más que va a ser hablarlo y quizá subir el tipo de interés de la reserva, del exceso de reservas de los bancos. Porque los bancos, después de la inyección tan brutal de dinero que ha entrado, tienen un exceso de reservas de casi 1.800 millones, trillones americanos, que son billones españoles, ¿verdad? Y ese exceso de reservas lo estamos viendo todos los días en el reverse repo, ese exceso de reservas se tiene que canalizar de alguna manera, ¿no? Y creemos que va a tardar meses en estabilizarse desde ese punto de vista. Es necesario que los americanos consuman y estuve allí la semana pasada, están consumiendo y van a consumir más. Una vez que se produzca ya el proceso de tapering y en este caso la gran pregunta que en Estados Unidos todo el mundo está haciendo es la inflación, ¿no? La inflación está altísima, la más alta desde el año 2007 me parece, y hay claros problemas en las cadenas del suministro, falta de... Acuérdate que mucha gente no está buscando trabajo porque las salidas del gobierno no les merece la pena. Falta trabajo poco cualificado, la gente no quiere trabajar. Está ahora mismo una situación que la gente no quiere volver a trabajar, con lo cual la entrada... O sea, es muy probable que la inflación salte este mes siguiente, vamos a ver, la siguiente, y probablemente hasta agosto. Yo no tengo tan claro que la Fed pueda controlar esto tan fácilmente, están muy tranquilos diciendo que esto es temporal. Yo después de haber estado allí la semana pasada, sé que hay miedo a la inflación en Estados Unidos, con lo cual no... Pero evidentemente el base case escenario que todos tenemos que ver es que la inflación va a estar tranquila, ¿no? Si la inflación está tranquila, entonces vas a tener un aplanamiento de la curva con las tasas, como dije antes, 1,90 a 2,10 en el futuro más cercano, una situación como le pasó en el 2015 después de la operación twist. Si eso es así, la renta fija el año que viene va a ganar bastante dinero. Más allá, bastante dinero significa rentabilidades normales, ¿no? De 3 a 6% dependiendo del agregado. Luego ya veremos si eso ocurre y sobre todo si tienen que hacer un tapering acelerado y evidentemente el interest on excess reserves es una de las cosas que tenemos que mirar porque eso es, aunque empiecen a hablar de tapering no van a hacer nada, yo creo que hasta cambien alguna de las tasas a corto, sin tocar el Fed Funds, ¿no?
Pues Pedro, has estado hablando a lo largo de tu presentación de inflación, hemos estado también hablando un poco de las perspectivas, ¿no? Y nos están preguntando en el chat que cómo gestionamos la duración de la cartera teniendo en cuenta el movimiento de la curva de tipos en Estados Unidos, del cual hemos hablado bastante, y también relacionado con esto las expectativas de inflación en el futuro próximo, que las acabas de mencionar. ¿Cómo lo gestionas? A ver, toda cartera de crédito tienes un trade-off, ¿no? Una decisión que tomar o crédito o duration. Ahí está el riesgo de una cartera de crédito en general. En el último año no ha hecho falta, el crédito te daba suficiente retorno porque estaba todo muy barato. Ahora, a finales de año es cuando vimos, ya nos posicionamos para un incremento rápido de las tasas de tipos de interés. Sabíamos que la parte larga de la curva iba a sufrir, ¿no? ¿Esperábamos la tremenda subida de tasas y el empinamiento de la curva? La esperábamos, pero no con esa magnitud y no con esa velocidad. Nosotros gestionamos, Emerging Markets tiene un montón de bonos de muy largo plazo. La mayor parte de los soberanos y cuasi soberanos emiten bonos long y super long. Hay bonos de 100 años, bonos de 70 años, bonos de 50 años, bonos de 60 años. Es relativamente fácil. Estamos empezando a comprar bonos a largo plazo, sí. Anticipamos, evidentemente, con todas las incertidumbres que hay en los próximos meses, que yo creo que se despejan para septiembre, que es cuando ya se espera que el nivel de caja del Tesoro americano y, por tanto, la presión sobre las reservas empiece a caer ya esté a niveles más normales. No creo que contemplen hablar de tapering agresivamente hasta entonces. Probablemente sea después, en octubre, quizá noviembre. Evidentemente, el siguiente desafío para la renta fija va a ser el aplanamiento de la curva, ¿no? Que las curvas, sobre todo en 1 o 2 años, probablemente intenten mantener el Fed Funds aquí por durante mucho tiempo, ¿no? Pero hay ahora mismo una presión tremenda sobre las letras del Tesoro, las tasas de corto. A la baja, precisamente por la cantidad de reservas que hay en el sistema bancario americano. Es en ese momento cuando entraremos en activos líquidos, probablemente PEMES, que ya estamos largo, probablemente más Petrobras largo, probablemente seguiremos en Bimbo largo, estamos en Turquía largo, ya tenemos posiciones y podemos aumentar muy rápidamente el duration de la cartera. Y luego lo que hacemos, jugamos con treasuries cuando queremos ajustar la duración de la cartera a corto plazo. Ahora mismo tenemos un 3%, que tenemos que decidir qué hacemos con él, porque la razón que la tenemos es que esperábamos que las tasas bajaran cuando llegaran a 1,75. El rango que determinamos desde el punto de vista técnico era 1,50, si mal no recuerdo, después de hacer a 1,52, 1,75, ¿no? Y esperábamos, de hecho, que bajaran hasta, con el riesgo de que llegara a 1,48. De hecho, ahora estamos mirando a ver qué hacemos, porque hay una probabilidad de que se produzca un salto a 175, o sea, 1,75 en 10 años. Pero en general, el duration se basa en nuestra visión macro y de tanto de la curva como del crecimiento americano en general. Vale, también nos están preguntando cuál es nuestra visión en cuanto a los diferenciales de crédito, porque hemos visto antes también que estaban en mínimos históricos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde van esas perspectivas del diferencial de crédito? La pregunta del millón. Todavía hay, hablando ya exclusivamente de mercados emergentes, los diferenciales de crédito de high yield, de EM y de crossover no están no muy lejos, pero no están en mínimos históricos. El investment grade sí. Pero high yield está en mínimos históricos. Dada la cantidad de dinero que se ha inyectado en el sistema, podemos tener los diferenciales muy caros durante mucho tiempo. Estamos hablando de al menos hasta finales del año que viene o incluso puede que más. La pregunta a corto es ¿qué va a pasar con las tasas? Que es lo más importante desde el punto de vista del rendimiento, ¿no? Si lo que ocurre es lo que nosotros pensamos, que es una estabilización de la curva de tipos, con el 2 años probablemente alrededor entre 0,35 y 0,60 no más, debería ser bueno, debería ser muy bueno para nosotros, porque podemos tener todavía la compresión de spreads en high yield y podemos utilizar el duration para el alfa, ¿no? Para el excess return. Bueno.
Nos están preguntando también que en relación con el tapering, ¿no? Has hablado un poco de los niveles en los que estás viendo el Treasury americano, pero nos están preguntando si mantendríamos la posición en high yield. No, en high yield US yo no lo tocaría. Está arriba a un 1,80 en el año. Está a los niveles más caros desde el año 2007 y es el nivel más caro de la historia. Hay una cosa que la gente no sabe. En emerging markets tienes una cantidad de créditos, regiones, industrias para entrar. High yield americano está concentrado en 4 industrias y sobre todo, a diferencia de emerging markets, prácticamente no hay duration. La duración es muy baja, es un 2 y pico, 3 y pico, dependiendo del año y dependiendo del segmento, ¿no? Esto le va a afectar más cuando haya tapering de lo que va a afectar, y aparte que son más sensibles a subidas de tipos a corto. El tapering se va a producir en algún momento en los próximos, o por lo menos hablar de él, digamos que en el último trimestre del año, y la curva se empezará a aplanar en algún momento del año que viene, no digo un poquito, considerablemente. Por eso no me parece a mí que high yield americano sea el momento para entrar, sobre todo a estos niveles de diferencial, ¿no? Hay sitios más interesantes. Y desde luego el investment grade también está carísimo, pero ahí tienes la opción de irte, de hacer trades de curva, ¿no? Irte muy largo y cosa que no tienes en high yield. Bueno, entonces, aparte de las perspectivas de aplanamiento de curva para el año que viene que hemos estado hablando y los tipos de interés en Estados Unidos que pueden ir repuntando a finales de año, también nos están preguntando, y mucho relacionado con Estados Unidos, es cómo vemos los diferentes activos en divisa al final, porque nosotros invertimos en hard currency, en dólares, entonces, ¿qué riesgo puede haber dentro de la inversión del fondo en dólares? ¿Cuáles son las perspectivas de esta moneda y cómo podemos afrontar un posible cambio en la cotización de la divisa del dólar? A ver, nosotros tenemos, como es un fondo en moneda dura, ¿no? En divisa. O sea, evidentemente tenemos clases en dólares y las tenemos hedgeadas en euros, tenemos clases, se puede entrar en todas partes. Si la pregunta es sobre las divisas emergentes, hemos tenido una estabilidad muy grande dentro de lo que es volatilidad intraday o intrasemanal, pero la estabilidad ha sido considerable en todas partes, quitando algunos sitios como Indonesia y luego en Rusia por razones políticas. Si la subida de tipos es más o menos, digamos, educada, es decir, no tenemos una subida como la que pasó en febrero, es muy probable que tengamos una estabilidad, por lo menos, sobre todo con este superciclo que tenemos de commodities, subida de commodities, que yo creo que se va a mantener por lo menos hasta bien entrado el año que viene, que es que los países, evidentemente tienes un problema, en algunos sitios, Brasil pues, es un sitio claro, están teniendo un problema de inflación considerable, ¿no? Pero es que es una pregunta muy general, depende del sitio, pero en general esperamos estabilidad de divisas. Y si los bancos centrales hacen un trabajo, y en el caso de Brasil con Roberto Campos, al que yo conozco bastante bien, por ejemplo, te puedes fiar de que va a controlar la inflación. El Banco Central de Ucrania también es otro sitio donde hay gente ya, porque además es muy probable que lo metan en el índice de JP Morgan de monedas locales, es muy probable que entre pronto y sea pues el sitio para entrar, ¿no? Buen Banco Central, buena gestión macroeconómica, programa con el fondo, si es que llegan al final a un acuerdo sobre varias cosas que son cualitativas, ¿no? Es corrupción, independencia del Banco Central, es muy probable que sea una gran inversión. Nosotros estamos en renta fija en divisas, o sea que no puedo daros mucho más porque no puedo decir que sea un experto en la estructura de las curvas locales. Sobre todo en Brasil, aunque en Brasil yo lo operaba durante muchos años de soberano, en Brasil hay 17.000 instrumentos para entrar. En Brasil hay que saber muy bien dónde te metes. Pero también nos están pidiendo si por favor podrías un poco aclarar el posicionamiento del tapering de high yield en Estados Unidos y si el aplanamiento de la curva del que estamos hablando sería por una subida de tipos de interés a corto plazo. Efectivamente, más que evidentemente la Fed va a mantener Fed Funds durante bastante tiempo a este nivel, ¿no? 0,025, que es el rango que dan. Ya hemos visto, el otro día estábamos precisamente analizando curvas en los últimos 10 años. Esperamos, hay una subida moderada de las tipos,
Y esto depende de si pasa o no pasa los grandes paquetes fiscales de Biden, ¿eh? Yo creo que no van a pasar. Aquí hay gente en Estados Unidos que cree que sí. No creo que pasen porque ahora mismo la situación en el Congreso, o sea, el Senado es 50-50, el que rompe el empate es Kamala Harris, la vicepresidenta, y en el Congreso tienen solo 8, me parece que era, escaños de ventaja. Y evidentemente la gente, si lees la prensa, parece que el enorme esfuerzo fiscal ha sido muy bien recibido en Estados Unidos, pero no es así. O sea, no solo entre los republicanos, sino entre demócratas reconocidos como Larry Summers, les parece que el último paquete fiscal, la forma sobre todo en la que se hizo, que es inyección directa en las carteras de la gente, fue una locura. Y de ahí viene el repunte de la inflación que estamos teniendo, ¿no? Si ocurre como creemos que va a ocurrir, una vez más, y depende de ese paquete fiscal o no, la curva es muy probable que haya una subida moderada de los tipos a largo y que lo que suba las subidas la veréis a partir de los 2 o 5 años. Ya os digo, un 2 años a 0,35, incluso a 0,60 no me extrañaría nada en algún momento, incluso el primer trimestre del año que viene. Son subidas moderadas, nada como como el taper tantrum en el año 2013, que es lo que más se pareció esto, o la tremenda subida de los tipos a corto del 16 y el 17. Nos están preguntando también, es una pregunta un poco más geopolítica, ¿no? En la época de Trump se estaba hablando mucho sobre la desglobalización con los riesgos que ello suponía para los diferentes países emergentes. ¿Crees que con Biden este proceso se ha revertido y que la reactivación de la globalización puede ser positiva para los países? ¿Y cómo juega China en este aspecto, ¿no? Porque al final con Trump querían reducir esa dependencia a China. Sí que se ha visto al final que Asia es el que está liderando la reapertura de las economías y con ello al final el indicador de esa reactivación era el precio de los fletes, ¿no? de China de Asia hacia Estados Unidos. Vimos también ese importante hecho que tuvo lugar hace unos meses en el que el canal de Suez se bloqueó por un barco y estábamos todos como locos, ¿no? ¿Cómo ves esas perspectivas y qué oportunidades ves en la financiación del proyecto Belt and Road que está patrocinando China? A ver, dos cosas. Uno, evidentemente, la administración Biden y con el secretario de Estado Blinken no va a ser tan beligerante como era la administración Trump. La relación con Rusia es complicada, ya lo estamos viendo. Estoy hablando simplemente por hablar de riesgos geopolíticos, pero ya hemos visto ayer que han llegado a un acuerdo con respecto al oleoducto Nord Stream, que no es una cosa que sea de agrado de mucha gente, pero bueno, desde luego la administración de Biden va a ser mucho menos beligerante. Lo cual no significa que la política con China vaya a variar dramáticamente. Es evidente que los aranceles y las restricciones que hay con Europa, desde el aceite hasta el acero, van a eliminarse muy probablemente en los próximos meses. Y sobre todo además, porque tanto Yellen como la que probablemente sea la siguiente presidenta de la FED, que se llama Lael Brainard, que es una de las gobernadoras de la FED, tienen una historia bastante considerable de la parte internacional del Council of Economic Advisors, ¿no? que es el consejo de economistas que asesora al presidente y al secretario del Tesoro. La relación con China no va a cambiar dramáticamente. Yo creo que los aranceles, por lo menos, y la tensión política van a seguir durante un tiempo por varias razones. China está tomando, no sé si se ve mucho en la prensa española, pero yo creo que no, pero está tomando una posición muy agresiva en todo lo que es en el Pacífico, con su esfera de influencia, ¿no? Está dándole mucho la lata a las Filipinas con centenares de barcos en el South China, en el mar del sur de China. Evidentemente los problemas con Taiwán los sabemos todos. Yo creo que Biden, dentro del punto de vista de consenso político a ambos lados del espectro, de que con China hay que ser más fuerte de lo que se era hasta que llegó Trump. Lo del Belt and Road tiene muy mala prensa últimamente. Evidentemente, y yo creo que es además el esfuerzo ese que ha hecho China ya de todas partes, están desde un puerto en Somalia hasta un
es una locura, no tiene ningún sentido desde el punto de vista estratégico para ellos, más que querer estar, y de hecho los hemos visto medio saliéndose de muchos sitios, ¿no? O tomando siendo bastante menos agresivos con la financiación en muchos países, desde Ecuador hasta Angola. No es que yo sea, eso es más bien una cosa de política, vamos, internacional, no puedo decir que yo sea un experto, pero desde luego no es algo que nos preocupe a corto plazo. Vale. Y la última pregunta que tenemos es, con todo lo que hemos estado mencionando sobre las curvas de tipos de interés, nos están preguntando si entonces vemos estabilidad en el dólar, lo que sería bueno para los países emergentes. A ver, estabilidad en el dólar, mucha gente siempre me pregunta por el dólar y nosotros miramos el dólar desde el punto de vista del dólar index contra todo, ¿vale? Yo el dólar lo miro desde el punto de vista técnico siempre, en niveles, porque me interesa saber un poco, pero hay una cosa que a mí, yo sé que soy un poco contrario, pero a mí, yo creo que el dólar va a estar relativamente estable. La gente está hablando otra vez de 1,24, 1,25 y desde luego ayer parecía que nos íbamos hasta allí. O sea, de los niveles técnicos se han roto en los últimos 12 meses cuando ha habido breakouts, tanto en treasuries como en el dólar, han sido violentos, ¿no? Yo creo que a medida que los tipos de interés suban, el dólar va a subir a corto plazo. Evidentemente, ahora mismo lo que tiene es una inyección de dólares brutal en el mundo, que es lo que está causando la debilidad del dólar con respecto a las monedas. Si la subida del dólar es estable, es decir, es relativamente estable y no tiene grandes movidas con respecto sobre todo a países emergentes, eso es bueno para los mercados emergentes. La gran pregunta es si se puede sostener este crecimiento mucho más allá del año que viene. En particular, estamos volviendo a hablar una vez más para los mercados emergentes, el commodity super cycle. ¿Vamos a tener un super cycle de verdad, como el que fue del 2001 al 2007? ¿O esto termina el 2022 y ya está? Esa es la gran pregunta. Pero una subida del dólar o una bajada del dólar relativamente tranquila no nos preocupa. En general, está habiendo una gran generación de divisas en los grandes países. La cuenta corriente se va a deteriorar porque crecen más, pero en general a la entrada, ahora mismo no vemos graves problemas hombre, sí, tenemos alguno en algún sitio puntual, te dice, evidentemente, lo que está pasando en China tanto con Huarong como algunas otras empresas públicas chinas que tienen un exceso de deuda. La gente se olvida lo increíblemente endeudado que está el sector privado chino, a veces. Y ese tipo de cosas, pues bueno, pero son cosas que ya existían antes no es algo que no se pueda manejar desde el punto de vista macro o es algo que te pueda sorprender de un día para otro. Pues nada, Pedro, no tenemos más preguntas. Agradeceros vuestro tiempo esta tarde y vuestra asistencia al webinar. Estamos disponibles por si tenéis alguna pregunta. Y nada, comentaros también que hemos puesto el test de EFPA al principio del chat para aquellos que lo queráis hacer y que se os convalide para una hora de formación. Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo esta tarde, Pedro. Gracias a todos por atender y nada, hasta pronto.